Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Y este es el caso de los asesinos o del asesinato de la calle de Lucerna. Pero cómo la prensa la retrata, ¿no? Una mujer que solía tener muchos amantes. Entra una de las personas del servicio doméstico y encuentran que en la habitación principal está Mercedes tendida, sin vida. Quien le hace las preguntas a estas jóvenes en los primeros minutos de que se tiene noticia de esto, que son los más importantes, como comentábamos, no son ni siquiera los policías. Una mujer sola, con dinero, con cierta edad, con cierta posición, pensaríamos que tiene la vida solucionada, pero resulta que en ocasiones el juntarse, el convivir o el tratar de tener una cierta relación con grupos que te pueden causar más dolor que bienestar, termina en un homicidio. 2 personas, un amante, una mujer rica, y esto es el asesinato de la calle Lucerna. Bienvenidos a Relatos del Misterio. Bienvenidos a todos. El día de hoy tengo aquí conmigo a una mujer que, si bien ya había conocido en alguna ocasión, pero creo que hoy no solo es conocerla, sino respetarla. Y ella es Fabiola Navarro. Muchas gracias, maestra. Un placer estar aquí contigo en tu espacio y con tu comunidad. Muchas gracias. Pues ahora ya, gracias a Svein, ya los hemos nombrado los misteriosos. Y esto creo que es un punto importante porque esta comunidad le gusta investigar y entonces damos un dato y se meten a bibliografía y se meten a buscar historias y también en ocasiones nos dicen, diste un dato mal, y eso también nos ayuda pues a investigar mejor y también a encontrar otro tipo de teorías. Y este es el caso de los asesinos o del asesinato de la calle de Lucerna. ¿Tú has escuchado de este caso? Sí, fue un caso y sigue siendo un caso considerado misterioso porque hay muchas hipótesis y hay muchas teorías de qué fue lo que pasó en este doble asesinato de lo que se conoció como los amantes de la calle de Lucerna. Platícame un poco, ¿tú a qué te dedicas y por qué tienes cierto conocimiento y por qué me vas a aportar, de verdad, creo que grandes datos en este tipo de casos, en estos crímenes? Bueno, espero que así sea. Yo soy doctora en Derecho, estudiosa del sistema de justicia. Me encantan las historias, como a toda la familia de Pepe y Chema. Las de amor, por supuesto, que me gustan más, pero también aquellas historias que nos permiten aprender algo más que lo que pasó con los protagonistas. Como sociedad podemos aprender de estos casos y poder advertir aciertos y áreas de oportunidad y saber qué hacer. En este caso que nos convoca, este doble sucede en 1959, o sea, en otro México aparentemente, Claro. pero conforme vayamos platicando quizá vamos a encontrar hacia el final de la historia que todavía hay muchas prácticas y muchas omisiones en la manera en la que se investigan los crímenes que pareciera ser que no tendría que ser así después de más de 70 años. Así es. ¿No? Y entonces esta historia pues nos invita a eso, a darle una mirada a lo que pasó. La historia es interesante por sí misma porque lo que nos presenta es a una pareja de amantes, así lo refiere la prensa, una mujer rica de muchísimo dinero y un hombre joven, ella de origen español, llegó a México en calidad de refugiada. Sí, después de la guerra civil. Ajá. Es correcto. Llegó a México con el esposo.
Así es. Ella estaba casada y lo que la prensa relata es que la pareja no pudo tener hijos y que era un deseo muy importante de él, del esposo, Félix, y se instalan en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, una colonia en crecimiento, una colonia de personas adineradas, cerca de Paseo de la Reforma. Así es. Y ahí invierten en el negocio inmobiliario y les empieza a ir muy bien. Se habla que ella amasó una gran fortuna en dinero y en joyas, en propiedades también, y después abrieron un negocio de venta de automóviles. Y es así como crece en la fortuna. En el Inter, él empieza a hacerse cargo de desarrollos en el estado de Veracruz, él el esposo, Félix. Y conoce a una veracruzana de la que se enamora, y si no se enamora, al menos con quien establece una relación de tipo sentimental y engendran un hijo. Así es. Y es esta noticia la que al parecer acelera la decisión del matrimonio de divorciarse. Y entonces en la negociación para concluir esta relación, pues ella al parecer se ve beneficiada de una buena parte de los recursos que habían hecho, de los recursos económicos. Y aquí se empieza a poner interesante la historia de ella, porque si nos ubicamos en esa época, 1959, esto es importante para que la audiencia nos acompañe imaginándonos la época. ¿no? La época, ¿qué pasaba? El conservadurismo por un lado, pero también las artes, la literatura, la cultura, sobre todo de ciertos los cabarets también. Los cabarets. O sea, todo un mundo. Claro, las grandes casas de apuesta. Ahorita más adelante podemos hablar un poquito del Frontón México, Así que era este gran lugar de encuentro para que las personas adineradas de la sociedad, de la alta sociedad, como antes se le decía, se encontraran, y ahí pasaba de todo. Entonces es interesante porque si nos ubicamos en ese momento histórico, es decir, antes de los años 60 y de los 70, antes de la liberación femenina, ella parece ser que ya era muy dueña de sus libertades, tanto financieras como personales, sí, como sexuales, sentimentales. Llevaba una vida sexual abierta. Es correcto, y no sé si viste, pero cómo la prensa la retrata, ¿no? Una mujer que solía tener muchos amantes. Lo que se llamaban los gigolós, ¿no? Sí, es más, en algunas notas se sugiere que ella pagaba por compañía, claro. ¿no? En otras es mucho más, parece, se antoja más objetiva la descripción, y lo que dicen es que más bien se frecuentaba o se encontraba en espacios en donde se reunían personas pues con sí libertad financiera y muchos extranjeros también. Italianos. Los italianos son una parte importante de esta historia porque una de las líneas de investigación se apunta allá. ¿Pero qué pasó? Maestra, contémosles qué pasó. Mira, es todo lo que acabas de decir justo y estoy totalmente de acuerdo en cómo lo estás planteando, pero creo que también es importante hablar un poquito de quién era Mercedes. Mercedes era una mujer, pues yo creo que fuerte, anticipada a su época, yo creo, donde tenía unas ideas cierto liberales, pero también de conveniencia, donde cuando Félix encuentra a esta veracruzana y Mercedes se entera de que han gestado un bebé que ella no podía darle, incluso va a Veracruz y le dice, yo ya sé que tú vas a tener un bebé, yo o me divorcio o lo dejas o te compro este bebé. Incluso le ofrece dinero por este nuevo niño que yo creo que a su entender iba a salvar su matrimonio. Esta mujer, la verdad, pues era joven, pero tenía la fuerza y dice, a mí no me importa si él no tiene ningún contacto con el bebé y yo podemos subsistir, no necesito ni su dinero, y se niega esta compraventa, que ya de hecho era un delito, lo es, ¿no? Ahorita. Así que Félix
tal vez conociendo cómo era Mercedes, pues decide dejarla y le entrega parte de esta fortuna, como lo dices, se va con ella a Veracruz y de verdad es que desaparecen del panorama, nunca se vuelve a saber de esta nueva familia. Una de las cosas que tiene Mercedes es que de inmediato empieza a arreglarse, a irse a los salones de belleza, donde pareciera que le es muy importante, es una mujer de 42 años, que para esta época era una mujer adulta, era divorciada. Ante los ojos de la sociedad ya estaba mal visto, ante los ojos de la iglesia era un pecado el divorcio. No tenía hijos, se le veía con hombres jóvenes. Entonces todo esto empezó también a ser como un mundo de fantasía, se le veía con actrices, con estas que se le llaman, con estos cabarets, ¿no? De estas noches donde se les había una amiga que era, pues, digamos, se dedicaba a la televisión, pero era una cubana, pero también había otra española que era su amiga. Entonces tenía como todo lo que en esta época no sería aceptable y no sería bien visto. ¿Qué es lo que sucede la noche del 13 de septiembre del 59? Como para saber y podernos regresar otra vez en la historia. Resulta que una noche antes ellos van a un show, van luego al Frontón, que ahorita nos vas a platicar qué era el Frontón México, y le dice a esta amiga, ¿sabes qué? Yo me necesito ir a dormir porque mañana vamos a viajar muy temprano. ¿Con quién? Con un hombre que se llama Ilicio. Ilicio es un joven de 22 años, que se le ha visto siempre con ella, un joven que dicen es un acompañante, pero a la misma vez dicen que por un lado es homosexual y se le ve en algunas zonas de México, por otro lado dicen que es un acompañante, así que en la mañana entra una de las personas del servicio doméstico y encuentra que en la habitación principal está Mercedes tendida, sin vida, aparentemente varias veces, con un golpe en la cabeza, y ven a Ilicio que está en el piso, aparentemente tratando de buscar como cierta protección de mismas. Y esto es cuando empieza la historia de la muerte de Mercedes y de Ilicio. Es correcto. La escena que la prensa retrata a 8 columnas muestra a una mujer sobre la cama en un charco de sangre y a un hombre tirado al lado de la cama también lleno de sangre. Ellos son los conocidos como los amantes de Lucerna. Ella es Mercedes. A lo mejor hay un poco de imprecisión en las fechas, porque tampoco había mucho rigor en ese tipo de datos. Claro. Unas publicaciones refieren que tenía cerca de 42 años, otros 39 años, pero en todo caso la coincidencia es una mujer de edad avanzada. Ya era edad avanzada. Sí, eso me llamó la atención cuando leía las notas. Y en el caso de él también hay algún tipo de imprecisión, la variación también es muy chiquita de si tenía 22 o 23 años. En todo caso, este tema de la edad, pues se muestra como Mercedes le doblaba la edad, en realidad le llevaba 16 años. Y eran mayores de edad ambos, ¿no? Digo, no había un delito ahí ni nada. Es correcto, y ambos fueron. Y en efecto, aquí empiezan las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Quién los encontró? ¿Qué hicieron antes? ¿A dónde iban? ¿Por qué estaban juntos? Se sabe que salían como pareja. Ella, como ya mencionamos, de origen español, él, hijo de padres italianos asentados en México desde hace tiempo. Él vivía con la mamá y con el tío. La mamá después da una declaración que es interesante. Albina, ¿no? Así es. Y ¿qué pasó? Pues bueno, aparentemente el doble homicidio se cometió entre las 00 horas y las 5:45. ¿Cómo sabemos eso? Este margen se reduce con la declaración de una de las empleadas domésticas.
porque ella dice que a las 2:15 de la mañana se levantó a tomar agua y no había llegado la señora. El testimonio de la amiga, que es muy importante porque es la que narra, de Paquita. Paquita narra lo que sucedió un día antes porque estuvo con ella, y Paquita lo que refiere es que sí, que salieron, que fueron al Frontón México, y ahorita volvemos al Frontón México, y que a las 12 de la noche se despidió para irse a descansar porque al otro día, y en eso coinciden todos, Mercedes e Ilicio tomaban un avión con destino a Las Vegas. Y el avión salía a las 7 de la mañana. El hermano de Mercedes, que también vivía en la Ciudad de México y se encargaba del lote de autos que les daba mucho dinero, el Diamante, se llamaba el negocio, es una de las personas que llegan a la escena del crimen, que se cometió en la segunda planta de la casa de la calle Lucerna. Hay que decir para quien, yo sé que tu audiencia, no todos son de la Ciudad de México, hay que decir que la distancia entre el Frontón México y Lucerna es muy chiquita, es muy... son pocos minutos. Pocos minutos, y además pues no había tráfico, tampoco había muchos coches. Ella tenía chofer que manejaba su auto particular. Entonces lo que sabemos es eso, la escena. ¿Quién da aviso a la policía? Pues una de las empleadas domésticas. Y sobre esto, un paréntesis chiquito también que es interesante, cómo los cronistas de la época narran esta noticia y cómo se refieren a las empleadas domésticas, como las sirvientas. Así es. Un concepto que hoy bajo ninguna forma es admisible, porque es despectivo. Son trabajadoras del hogar o empleadas domésticas. Son 2 empleadas domésticas, una de 19 años y otra de 23, y ellas son unos personas importantes en esta historia, porque cuando abordemos cuáles son las líneas de investigación que se manejaron, veremos que ellas jugaron un papel importante porque eran las 2 únicas personas que se encontraban en el domicilio cuando ocurrió este doble asesinato y no escucharon nada. Ahora, en cuanto a cómo murieron, igual hay imprecisión en el número de que recibieron. En algunos casos se habla de mucha hazaña. Sí, de 70. Exacto, yo vi desde 70 a 40 y tantas. El informe o la crónica que me parece un poco más creíble, no solo por ese dato, sino por el conjunto de cómo presentan la historia, refiere que ella habría recibido 16 puñaladas y él 26. Y que ninguna era mortal, de hecho. La causa de muerte, según el informe médico forense, es contusión en la cabeza. La habrían golpeado en la nuca y eso hizo que perdiera la vida. Ahora, yo te tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es la precisión de los tiempos para saber hacia dónde se puede dirigir una investigación? Preciosa pregunta, porque eso yo creo que es el centro de la historia y al mismo tiempo del drama de muchos casos que se quedan sin respuesta. Hoy en día también, y que por eso es más fácil tanto para la narrativa policíaca como del sistema de justicia como de la prensa referir como misterios. Es más fácil, pues es un misterio lo que pasó, claro, porque no se hace lo que se tiene que hacer. Lo primero que tuvo que haber ocurrido es la preservación de la escena. Acordonar, encintar, no mover nada. Y lo que los periódicos narran es una fiesta de personas, ¿no? Y un show y de entradas y salidas de gente, de policías, que parecería ser que lo que menos importaba era cuidar. Sí, el entorno, la escena. Así es, para saber qué pasó. Entonces, pues no hay datos, la evidencia científica es muy pobre, las notas no dan ni siquiera cuenta de eso, todo se refiere y se construye a partir de informaciones policiales. Cierto, también estamos hablando de una época en la que la policía tenía otros métodos
Yo no sé si de investigación, pero sí de trabajar, eso Exacto. sí. ¿No? O de omisiones. Y una serie de omisiones muy importantes. Hoy esperaríamos que ante un suceso así acudan peritos, especialistas, que haya un aseguramiento y que sea el Ministerio Público, el fiscal, quien conduzca las averiguaciones. En ese tiempo los policías tenían mucho protagonismo en relación con estos casos, ¿no? Y entonces ahí las notas hablan de que estaba alguien del servicio secreto de la policía, ¿no? Así es. Y alguien de la policía judicial, que son los que se hicieron cargo de la escena, y entonces son los que interrogan en primera instancia a las empleadas domésticas y a las personas que estaban en el entorno, sobre todo de Mercedes, porque esta historia nos presenta como pieza más atractiva desde el punto de vista de la cronología de la época, Sí, a ella, ¿no? Porque era la mujer adinerada, que podía comprar amores y placeres a su gusto. Y en realidad lo que hay es mucha más información que parecería sugerir líneas de investigación más sólidas que no se siguieron, porque esto se mantuvo con los elementos iniciales, que es 2 cuerpos, una mujer rica, un hombre joven de origen italiano, ambos asiduos al Frontón México, que ahora sí a lo mejor vale la pena que digamos un poquito de este lugar, un lugar muy importante que abrió, muy importante para el esparcimiento y la diversión, que abrió a principios de los años del siglo, de 1900, era un lugar al que para poder acudir había que ir vestidos de rigurosa etiqueta. Exacto. Y las mujeres de largo y con joyas. Para esta época... O sea, no accesible para cualquiera. Es correcto, había que tener dinero. Era un lugar en donde sobre todo se exhibía y se apostaba, se exhibía el deporte Jai Alai, que se le conoce también como frontón. Juego de pelota vasca, sí, pero sí, el frontón sí tiene como muchas variedades, pero básicamente es juego de pelota con una pared. El Jai Alai se juega con una canasta, es correcto, y era muy popular. Sigue siendo muy popular, pero en esa época lo era más. Y daba categoría. Es correcto. Y este joven, una de nuestras 2 víctimas mortales, practicaba el Jai Alai. Y además, bueno, pues apostaban con eso, era una manera de ganar dinero. Y ahí, ese lugar entonces reunía a personas que se dedicaban al juego, a la apuesta. Los medios son muy curiosos cómo lo relatan, al vicio, a la lujuria, al poliamor. Bueno, todavía no se utilizaba esa palabra, pero... Sí, pero era a la compra, ¿no? Como dices tú, de amor. Sí. Porque además, algo que tenía Ilicio y a mí me llamó mucho la atención es que, como bien dices, hijo de padres italianos, el padre tenía una tienda, una empresa de alfombras, y en el momento que muere, se lo deja a Ilicio. Pero entonces la mamá se queda pues como desprotegida, y el hijo, al parecer, unos dicen que se dedicaba a acompañar a mujeres de dinero. Pero por otro lado nos hablan que era buen hijo y que lo que quería era el dinero que le sacaba Mercedes, se lo daba a la mamá para poderla ayudar a seguir viviendo, porque entendamos nuevamente, la sociedad, el tener un estatus, el ser una viuda, pero además que la vean como respetable era muy importante. Las mujeres verdaderamente les importaba que quienes entraran a su casa fueran mujeres dignas. O sea, algo que hoy no podemos comprender que haya sucedido, pero así era. Una mujer, vuelvo a repetir, divorciada, era uno de los principales pecados que ninguna bien casada quisiera en sus hogares. Es correcto, y esto nos lleva quizá al siguiente tema y a la pregunta importante. ¿Quién los mató? ¿O por qué? ¿O por qué los mató? Exacto. ¿O quién y por qué? Queremos saber todo, ¿no? Al hacer la búsqueda de información, lo que vemos es que la policía manejó 2 posibles
líneas de investigación? ¿O? Pues eso se me hace un poco generoso, porque yo... Sí, ¿verdad? Sí, dos hipótesis, ¿no? Un robo, porque ella tenía muchísimo Porque dinero. hablaban de que tenía $1,000,000 en efectivo, que es el que Sí. se iba a llevar a para Las el viaje Vegas. a Las Vegas. Es correcto, para apostar. Entonces, una hipótesis fue un robo, porque además en la casa había una caja fuerte en donde guardaba dinero en efectivo, centenarios, joyas y documentos de cobranza de sus negocios. Pero esa hipótesis pues cuestionaba la necesidad de que los mataran, porque ese tipo de robo, si alguien sabía que en esa casa había una caja de seguridad con todo eso, quizá no habría necesidad de entrar cuando ellos estaban, los habitantes. El habitante, Ilicio al parecer no se quedaba Siempre. De hecho, la amiga Paquita sugiere que, bueno, más bien refiere que él él no se iba a quedar. Que no se iba a quedar, exacto, a dormir esa noche del doble asesinato. Y entonces, bueno, pues surgen muchas preguntas en torno a esa hipótesis del robo como móvil, porque pues del robo y luego cómo explicar esto, además con tanta sangre, con muchas hazañas, sí, mucha sangre. La otra hipótesis que la policía lanzó, y esto tiene que ver con lo que tú comentabas y que es interesante sobre la vida de las mujeres y de la expectativa social de la época de cómo se tendría que llevar una vida. Y entonces habló de un crimen pasional que obviamente involucraba y cuestionaba la vida de ella, la vida sexual de ella o la vida amorosa de ella, y que implicaba muchos pretendientes. Se le refiere como una mujer muy guapa, guapa y además atractiva y con mucho dinero y con muchos pretendientes, y hay uno en particular con quien ella había tenido una relación, y eso lo conocían tanto las empleadas domésticas como la amiga, ¿no? Rafael, me parece que... No, Javier. Javier, tienes razón. Y Javier también era más joven que ella, y los cronistas de la época pues dan cuenta de que sí, que tenían una relación que terminó porque al parecer él era adicto a la marihuana y le había robado en alguna ocasión dinero. Pero también hay coincidencia en las diferentes notas en decir que él seguía teniendo una relación afectiva con ella de amistad, que la visitaba, ¿no? Iba a comer a su casa, y a él es uno de los que, te diría, la policía presenta, pero ni siquiera él solito se presenta. Él se entera porque los medios de comunicación empiezan a lanzar... Claro, porque desde esa época vemos estas frases que no cambian. Hay cosas que nunca cambian, maestra, qué triste. Sí. Declaraciones de funcionarios de la policía y de la procuraduría diciendo que este crimen, este doble crimen, no iba a quedar impune. Lo que decían los medios de comunicación, los cronistas de la época, era muy importante porque era la manera, la prensa y la radio sobre todo, era la manera en la que las personas se informaban. La televisión en los años 50 ya había, pero solamente en muy pocos hogares. Entonces, realmente mucho del interés o de las explicaciones o del convencimiento incluso social de lo que pasaba era a partir de lo que reflejaban estos medios. Y estos medios retrataron a este joven, a Javier, le quiero decir Rafael, no, a Javier Nava, que había sido la expareja o el exnovio. Sí, uno de las compañías, digamos. Así es, de Mercedes, como el posible responsable porque era joven, rebelde, rebelde sin causa. Exacto, así es como eso me encantó. Sí, porque incluso hay declaraciones de él cuando él se presenta a la policía porque los amigos le dicen, oye, te están buscando porque a tu exnovia la mataron y tú eres señalado como sospechoso. Entonces, él es el que va a la policía, se presenta y dicen, oiga, no, sí soy rebelde sin causa, pero no un asesino. Y marihuano. Y que eso era, al parecer, como muy grave, ¿no? Sí, no, bueno, un pecado, ser rebelde sin causa y además consumir, bueno.
Fíjate que algo un poquito regresándonos a cuando están los policías en la casa de Mercedes, incluso hay un hombre que es Fernando Romero, perdón, que era pues era como uno de los fiscales, digamos, o director de la policía de la época. Sí. Y él le encantaba, como dices tú, como el foco, como que la radio, estar en las noticias, como colgarse las medallas. Y se dice que incluso llegaba y empezaba a tomar las cosas, se tomaba fotografías, y que en el momento que entraron había 3 copas, las cuales él le decía, a ver, pásame una, y se la pasaban, a ver, pásame esa, y se tomaba fotos. Cuando hacen las investigaciones y hacen las pruebas dactilares, encuentran más de 30 huellas digitales en las copas, de las cuales seguramente alguna pudiese ser de uno de los asesinos. Mi pregunta para ti es, y también creo que para las personas que en algún momento desafortunado tengan que cuidar el entorno, ¿qué tan importante es, uno, no invadir o contaminar una escena, y dos, esta famosa cadena de custodia que no sea bien cumplida? Creo que en efecto este caso nos permite hacer un poco de pausa y de conciencia respecto de lo que implica estar en una escena de crimen. Desde muchos ángulos, los que mencionas, por supuesto, tendría que ser del mayor interés de todas las personas que por alguna cuestión tienen contacto con un hecho delictivo, especialmente en aquellos en donde hay víctimas mortales o hay lesiones o hay agresores o agresoras, personas agresoras. ¿O algún robo o algo así? Así es, en donde hay una alteración y hay evidencia, lo más importante es asegurar el lugar, no tocar, o sea, cuidarlo para que las cosas se mantengan como estaban cuando fueron encontradas. ¿Para qué? Pues para poder encontrar elementos que sirvan para conocer qué fue lo que pasó, el derecho a la verdad. Okay. Muchos casos no se pueden resolver porque se pierde esta información que es valiosísima. Y a veces un cabello, una huella dactilar, una pisada, un descuido, una prenda, son los elementos que permiten llegar a las personas responsables, sobre todo cuando hay víctimas mortales. Entonces sí es muy importante que tomemos conciencia cuando estamos ante una escena así, de la importancia que tiene no alterar, no tocar, no mover las cosas del lugar, pedir ayuda a la policía, pedir apoyo en caso de que haya sospecha de que la persona todavía tiene vida, pues hay que hablar también al 9111. Y otra cosa que es importante hoy reflexionar a partir de este caso es qué mostramos cuando compartimos imágenes. En esa época no había tanta conciencia. Es más, este periódico muy famoso, que además cumple creo que cerca de 100 años, un medio de comunicación muy importante para la sociedad mexicana. Claro. ¿No? Increíble para esa sociedad. Claro, porque además las prácticas van cambiando con el tiempo. Hoy tenemos mucha más información de lo cuidadosos que tenemos que ser con temas sensibles, como son la imagen. Hoy mostrar la imagen de un cadáver en primera plana, 8 columnas, en el cual se pueda identificar a las personas es algo muy agresivo y que violenta el derecho a la intimidad de las personas y lesiona también los sentimientos y los derechos de las víctimas, de las otras víctimas, las indirectas, de la familia. Claro. Así es. Entonces hay que ser muy cuidadosos con, a propósito de la pregunta, con no tocar nada, no sustraer, no quitar elementos del lugar en donde se cometen los crímenes y de no retratar y no compartir cosas que puedan lesionar la dignidad, la intimidad, la honra o los sentimientos de las personas, tanto de quienes perdieron la vida en cuanto a el derecho a ser recordadas de una manera, como de sus sobrevivientes. Porque además
yo entendería que en un caso de un asesinato, un accidente, pongamos una escena. Las personas o los familiares llegarían y tocarían elementos, pero tocarían el cuerpo en ocasiones también. También eso creo que es bien importante que sepamos. Sé que no tenemos mucha confianza en ocasiones ni en la fiscalía, ni en elementos, ni en peritos, todo lo que ustedes quieran. Pero en ocasiones sí tenemos que tratar de quitar más carga de trabajo o de que se haga bien un trabajo en cuestión de no mover este cuerpo, porque el cuerpo habla por sí mismo, nos los ha explicado Jorge Olivares, el doctor Jorge Olivares todo el tiempo. Entonces, creo que sí era bien importante poner esta pausa, que sí las personas tenemos que tratar de apegarnos lo más posible a hacer las cosas bien, a realizar bien las cosas, llamar oportunamente a las dependencias que sea necesario. Pero yo también les digo muchas veces que nuestra mentalidad de hoy no es comparable a la mentalidad de hace 70 años, donde todo lo que nos decían era creíble, o les decían, ¿no? Era creíble, donde la información que se daba por un medio, ya sea escrito o en el radio, no había manera de decir que esto no pudiera ser cierto, ¿no? Había toda la creencia y toda la confianza en estos, así que cualquier línea de investigación era creíble. Pero ahorita que preguntaba si había otra línea, hay un hombre bien importante que se llama Clemente. ¿Qué sabes de Clemente? Así es. Bueno, entre las hipótesis que en la prensa se sugirieron, está, además de esta del robo y del crimen pasional por un despechado exnovio que se sintió desplazado por este joven italiano de 23 años, hay otras dos líneas. Una apunta a unos italianos, a 3 italianos que eran asiduos también al frontón México a hacer apuestas, y que uno de ellos, de acuerdo con el testimonio de la amiga, estaba enamorado de Mercedes. Entonces, ellos sabían que ella era una mujer con mucho dinero y divorciada, por tanto, disponible, ¿no? Entonces, sí. Lo escucho y digo, qué vergüenza. Y a esa línea cobró mucha importancia policíaca, porque se llegó a insinuar que Ilicio, el joven, la víctima mortal, hombre, se había puesto de acuerdo con estos italianos para asaltar y despojar de toda su, al menos de lo que tenía en la casa, en la caja de seguridad, que era mucho dinero, muchos centenarios, muchas joyas, muchos documentos por cobrar. Y esa historia se quedó ahí, en el imaginario, como una posibilidad, que él había sido parte de eso, y que cuando vio que la mataban a ella, porque primero el parte forense indica que el primer golpe lo recibe ella y las primeras ella, pues él se habría arrepentido y quiso intervenir, y es cuando a él. El reporte también refiere que hay de defensa, ¿no? Exacto. En los brazos. Y esa línea pues ya no se siguió, pero después se insinuó, aunque no a nivel policial, y aquí vale la pena quizá comentar una cosa de cómo se hacían las investigaciones antes, ¿no? A mí me llamó la atención que los policías, quien le hace las preguntas a las empleadas domésticas, que no nos olvidemos que ellas siguen siendo muy importantes. Claro. Ahorita vamos a regresar a ellas con Clemente, a ver si estás de acuerdo que eso conecta muchas cosas. Muchas cosas. Quien le hace las preguntas a estas jóvenes en los primeros minutos que se tiene noticia de esto, que son los más importantes, como comentábamos, no son ni siquiera los policías, que tenían mucho protagonismo los policías de la época en la conducción de las investigaciones y en el manejo de los asuntos. No,
quien hace las preguntas es el reportero de la prensa, No, del pues. periódico La Prensa. Y entonces le dicen, vas, amigo. Y él las cuestiona y él es el que lleva el interrogatorio. Imagínate eso. Eso, bueno, hoy creo que con justicia nos sorprende porque no debería ser así. Una No, investigación claro. tiene que hacerse con métodos científicos Claro. y la manera de Con cuestionar, conocimiento. Ajá. claro, y la manera de entrevistar a las personas o de interrogarlas o de levantar información, de preservar evidencia, lo que tú decías, la cadena de custodia, que eso ya es el manejo de todos los elementos que están ahí, pues tendría que venir de parte de la Fiscalía. Cierto que era otro sistema de justicia, es verdad. Seguramente algunas de las personas que escuchan el canal dirán, sí, bueno, pero antes teníamos un sistema de justicia inquisitivo, hoy es acusatorio. Es decir, hay una manera distinta en cómo se investigan las cosas. Bueno, dicho eso, esa línea que sugería que De eran los los italianos y que el propio Ilicio estaba involucrado, pues no llevó a ningún lado. Y hay otra hipótesis que parecería ser que le da pues mayor consistencia a lo que hoy conocemos que había en la cena y que refiere a este hombre que se le conoció en la prensa como Clemente, pero que no se llama Clemente. Esto ya está como historia de veras de detectives. Pues un misterio. Cubano, de origen cubano, que habría ingresado al territorio para apoyar la Revolución Cubana, que triunfó en ese año. Que había sido guardaespaldas. Así es, de un expresidente cubano. Es correcto, sí. De Carlos Prío. Sí, no nos olvidemos que estamos en 1959, Así ¿no? es. Y que él habría sido un agente encubierto en México y que habría trabajado como encargado de las cobranzas del negocio de venta de automóviles de Mercedes. Diamante, ajá. El Diamante se llamaba, en efecto. Y este hombre, Tony Espino. Tony Espino, también conocido como Clemente, Así es. era el encargado de ir a hacer las cobranzas, hoy le llamaríamos, o en términos legales, Un matón. cobranzas extrajudiciales, Sí, exacto. pero es correcto. Sí. De Iba hecho, a amedrentar a las personas. claro, la prensa refiere que llevaba pistola. Ahora, nuestras víctimas mortales no murieron por impactos de bala, ¿no? Pero bueno, a él lo retratan como alguien que usaba pistola y que así es como cobraba las deudas de quienes no pagaban voluntariamente. Y hay alguna nota que dice que vivía atrás de la casa de Mercedes. Exacto. Y que como él había terminado en... Porque ella lo descubre robando. Es así. Entonces lo despide. Lo despide. Y entra su hermano a empezar a hacer la labor que hacía Clemente o Tony Espino. Eso yo no lo sabía. Lo que sí encontré es que decían que él sabía, por tanto, el manejo de las cantidades de dinero que ella tenía y cuánto dinero tenía en el banco y cuánto dinero tenía en la caja fuerte. Y hay mucha confusión también en esto, porque hay quien dice que no había dinero en la casa. Sí, que estaba en un banco, ¿no? Que estaba en un banco. Que no todo el mundo tenía acceso a las cajas de seguridad de los bancos, eran muy costosas. Así es, y tampoco, además del costo, pues tampoco había tanta gente que tuviera esa cantidad de dinero para ir a ponerla. Para cuidar. Exacto. Y lo que pues también es cierto es que él sabía, había gente que sabía del entorno de ella que ella iba a hacer un viaje a Las Vegas. Y eso supuso que ella fuera al banco a retirar dinero en efectivo, claro, porque hay que recordar que a las 7 de la mañana se iba su vuelo. Y entonces, esta línea de investigación, que no fue investigada por la policía, de hecho, años después, cuando se ha visitado este tema, algunos investigadores, de hecho, cuestionan la conveniencia de no investigar una línea que implicaba a un gobierno externo. ¿Y qué gobierno externo, además? Es correcto. Pero
ahí ya vienen y podemos incorporar el papel de las empleadas domésticas. Sí, de María Luisa de Amalia. Así es, 19 y 23 años, estas jovencitas, que vivían en la casa. Sí, claro. Y entonces la policía terminó cerrando este caso diciendo que hay crímenes en donde los perros no ladran. Eso es una maravilla lo que acabas de decir. Porque exactamente decían por qué los perros. Entendamos que hoy hay perrijos, ¿no? Que creo que duermen en mejores camas a veces que el propio dueño. Son muy queridos. Sí, y estás en tu casita y tienes su camita. En estos años, digo, y no digamos en los 50, 60, 70, los animales cuidaban, protegían. Tenían que estar en un patio porque si entraba alguien, para que pudieran detener al agresor. ¿Por qué los perros no escucharon? Bueno, no hicieron algún alarde, ¿no? Los perros y las empleadas domésticas. Exactamente. Porque si bien era una casa acomodada, grande, no era una mansión. Exacto. Y entonces se insinúa estas personas que posteriormente sí investigaron qué fue lo que pudo haber pasado, decían, ¿cómo nos explicamos que un doble o sea, no silencioso, no los asfixiaron, en una casa en donde había un perro bravo que no ladró y con unas empleadas que no escucharon los gritos de auxilio de las personas que estaban siendo atacadas, pues se insinúa que ellas habrían estado, que una de ellas era exnovia del cubano y que habrían estado en... Sí, que eran cómplices. En complicidad o al menos en tolerancia. Exacto. Y que son las que le habrían abierto la puerta, porque en este caso no tenemos forzaduras de cerraduras reportadas, ningún vecino escuchó tampoco nada. Entonces esa es una posibilidad que cobra fuerza. Ahora, también yo diría, el contexto del país era de inseguridad, y de la Ciudad de México en particular. Tan es así que al año siguiente, en 1960, el presidente de la República impulsó un programa de desarme para tratar de disminuir los robos y la criminalidad. La posesión de armas. Claro, y la criminalidad asociada a los robos. Y esto también yo creo que es importante, porque ante un ambiente en donde mostrar la opulencia era algo que te daba estatus, no lo ocultabas. No, claro. Había que presumirlo. Había que presumirlo. Hoy quizás muchas personas tienen que simular que no tienen una vida tan acomodada como a lo mejor la tienen por seguridad. Claro. Pero en ese tiempo no era así y era estatus. Y este lugar que concentraba a todas estas figuras, porque es cierto que seguía siendo un lugar de reunión de grandes figuras, de artistas y de gente de mucho dinero. Se apostaba mucho dinero y ahí se crecían las fortunas. Y había que demostrarlo. Ya no es como al principio de sus años, cuando abre, ya no hay que ir de rigurosa etiqueta y de vestido largo, pero sí de traje. ¿No? Incluso había negocios alrededor que rentaban trajes a las personas para que pudieran entrar. Entonces, si lo pensamos así, también es verdad que parece ser que el tema de la línea del dinero, pues sabían que ella tenía mucho dinero, cobra mucho sentido. Y si necesitaban de ella para poder acceder a la caja fuerte, pues eso podría explicar por qué cometieron estos delitos o estas acciones sin esperar a que ella se fuera de viaje y a que solamente fuera un robo y no un robo y un asesinato. Hay quien dice que no había dinero también en la casa, ¿no? Y eso en realidad lo que alimenta pues es esta otra vertiente de posibilidad pasional que a mucha gente también le parece. Gusta. Claro. Y le es atractiva. Claro. Porque vi otro que, ahorita que hablábamos de los 3 italianos que estaban en el frontón, pero estos 3 vasos que estaban en la casa, con los que se toman las fotografías el director de la policía, decían
que posiblemente les habían dado entrada, ellos habían tomado tragos y los habían dejado ahí, porque estaban esperando que llegara Ilicio con Mercedes. En el momento, ellos venían, ya se iban a dormir, o sea, por lo que se supone que no iban a seguir tomando, pero había 3 vasos cuando había 2 personas. O sea, sí había como elementos, pero que no les tomaron o no los quisieron tomar en cuenta. Pero además resulta que Clemente está en Lecumberri. ¿Por qué a Clemente o a Tony Espino se le pone como el principal autor intelectual de este asesinato si él no estaba presente en ese momento, estaba preso? Sí, el vínculo, la conexión que lo conecta con esto es su conocimiento de la fortuna y del manejo de las operaciones de cobranza de Mercedes, y el enojo que la prensa dice que tenía porque ella lo corre. Sí, ¿no? sí. Y el móvil o el interés de Clemente pues habría sido vengarse y apropiarse de dinero. Y aún así sigue subsistiendo esta historia de por qué matarlos así, ¿no? Con tanta violencia. Porque incluso Amalia, que es la mamá de Ilicio, cuando lo empiezan a inculpar, dice, pero es que es ilógico, porque ¿por qué querría él matarla? O ordenar, ¿no?, que la mataran. Él iba a dejar de recibir dinero. Nosotros vivíamos de lo que Mercedes le daba. Claro, la mamá de Ilicio, el testimonio de ella es muy interesante, porque en esa línea de investigación de fueron los italianos, esos 3 italianos que se dedicaban a cazar, los cazafortunas, ¿no? Que se dedicaban a perseguir a mujeres adineradas, solas, para hacerse de su dinero, y que refieren que Ilicio era amigo de ellos y que se puso de acuerdo y que entonces él les habría abierto la puerta. O dejado abierta, ¿no? Ajá. Así es. Y la mamá lo que dice, y también es importante escucharlo o tenerlo en cuenta, es que no era necesario, por un lado, porque él no necesitaba de ese dinero, porque tenían una actividad profesional e ingresos propios, y también lo que refiere es lo que acabas de decir, no hace sentido porque participaría de una cosa que le terminaría afectando. Y la otra cosa que dice la mamá, que pues hay que también tener en cuenta, es que él sí estaba enamorado de Mercedes, que ¿crees? Tenían una relación, pues lo dice la mamá, y esto nos lleva también a lo mejor abrir esa posibilidad de que no siempre donde los protagonistas son una mujer y un hombre y donde hay una diferencia de edad, y sobre todo cuando la mujer es la que es mayor, no siempre hay un móvil de interés de las personas. Sí, no hay abuso. Si ella era atractiva, como refieren que era interesante, es una mujer que generaba riquezas. Inteligente, que puso negocios, que se reinventó, que ejercía sus libertades pese a la época en la que se encontraba. ¿Por qué no pensar que sí era atractiva y por qué alguien no podría enamorarse de ella? Una pregunta, ¿tú qué tanto crees que ha cambiado de lo que hemos estado viendo del manejo de una investigación al día de hoy? Hay más conciencia para las personas que trabajan en el sistema de justicia de la importancia que tienen los primeros momentos de intervención de las autoridades encargadas tanto de la persecución del delito como de la administración de justicia, y el papel de las fiscalías y de los peritos, y de los diferentes tipos de policía que hay, de seguridad, de investigación. Yo diría, hay un nuevo entendimiento o mayor conciencia de la importancia que tiene este tipo de trabajo. Pero luego seguimos teniendo una brecha muy grande de trabajo por hacer, porque esa conciencia no te lleva en automático a hacer las cosas diferentes. Hay que formar nuevos elementos, nuevos entendimientos, y
nuevas capacidades y habilidades en nuestras policías, y para eso hay que asignar recursos. Y el tema de los recursos presupuestales yo siento que no se termina de entender, ¿no? Así es. Porque además son limitados. Entonces eso tiene que ver también con políticas de persecución del crimen, de administración de justicia, que implica que tú priorices y que destines presupuesto para eso, para formar a las nuevas policías conforme a las nuevas necesidades. Yo creo que hay mucha heterogeneidad en el país, por hablar de México, aunque esto también no es exclusivo de México, lo vemos en toda la región en América Latina. Estos problemas que frustran mucho a las personas, tu comunidad lo sabrá si es que le ha tocado estar involucrado en un asunto que implica el acceso a la justicia. Todas estas limitaciones que tienen para poder demostrar los casos y concluir con sentencias, porque se pierde mucha información que es valiosísima. Ahora, hay ajustes que se han hecho desde esa época, finales de los años... Sí, fue en el 59, principios de los 60. Es correcto. Pero el nuevo sistema de justicia que tenemos no deja de ser muy reciente. Las bases se establecieron en el año 2008. Claro. Y una cosa es una reforma constitucional que establece nuevos estándares o pautas de comportamiento y asignación de lo que tienen que hacer las policías, las fiscalías, los jueces, el sistema de readaptación social, ¿no? Una cosa es esa definición conceptual, pero luego está todo el trabajo que hay que hacer y la inversión de recursos. Es correcto. Entonces yo creo que sigue habiendo en el país, seguramente en los comentarios nos podrán ayudar a construir esta imagen más real del México, en donde en muchos casos las policías siguen operando con muy poquito presupuesto y siguen siendo estos personajes prototipo del gran comandante o el gran policía, ¿no? En manos de quien se deposita el éxito de alguna investigación. Cuando tendría que ser un conjunto de personas, a todo el sistema a disposición de eso, y lo que tendría que pasar cuando suceden este tipo de cosas es que tendría que haber, para todos los casos, yo no digo que nunca lo suceda, pero para todos los casos, para todo el país, para todas las localidades, para todo tipo de delitos, cuando hay este tipo de eventos, especialmente aquellos en donde se pierde el valor más preciado, que es la vida, claro, que tendría que haber equipos especializados que acudan al lugar de los hechos. ¿Y cómo nos los tendríamos que imaginar? No solamente sabiendo lo que tienen que hacer y respetando esos protocolos, sino además con equipos acorde para preservar las escenas. Por ejemplo, con cubiertas para los zapatos, para no contaminar la escena con las huellas propias. Medios. La entrada de los medios, por supuesto. No, pasó en el caso Polet. Es correcto. Y sigue pasando tristemente este espectáculo de imágenes en donde parecería ser que lo importante es la imagen en sí y no la preservación de los elementos y de los lugares y de la identidad de las personas. Tendríamos que ser más sensibles. Es verdad que muchas veces una imagen dice más que 1000 palabras y nos sirve para sensibilizarnos, pero hay que hacerlo de manera cuidadosa. Claro, respetuosa. Respetuosa. Y luego si esa sensibilización no te lleva a comportamientos o a políticas, no partidistas, políticas públicas de investigación, de persecución, de administración de justicia, pues estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo mejor. Entonces yo lo que diría es que me parece que, aunque creo que sería injusto decir que todo el sistema está mal y que todas las policías funcionan igual, sí creo que sigue habiendo, tristemente, lugares en donde las policías no tienen los elementos necesarios para poder actuar de manera distinta y se siguen perdiendo evidencias que son valiosísimas o testimonios que son valiosísimos.
lo vemos contigo, lo vemos con el doctor Olivares, lo vemos con Pepe Chema, todos estos casos, por ejemplo, de feminicidios, en donde no se acude a las autoridades, o en muchos casos, para no generalizar, no acuden al lugar de los hechos, sino meses después. Una reconstrucción de los hechos que se hace 9 meses después, no sirve de nada. Parece ser que no sirve, porque ya se perdió evidencia que puede ser valiosa. Entonces, eso es como muy importante, y eso yo creo que sigue siendo un pendiente de las policías. Y ese es un tema que es compartido, de la responsabilidad, ¿no? Si decimos, bueno, ok, ¿y qué hay que hacer? Hay que prestarle atención, hay que seguir insistiendo en que el éxito de muchos de esos casos y la posibilidad de que las víctimas encuentren justicia y que además se obtengan sentencias y que esas sentencias sirvan para prevenir otros casos, está en el manejo de todo lo que pasa con casos como este. Por eso al principio, maestra, te decía que a mí me gustan las historias, pero también no solo las que nos permiten hablar de sus protagonistas. Y no porque no sean importantes o igual de importantes. La vida de Mercedes y la vida de Ilicio, seguramente la pérdida de vida de ellos lastimó y ensombreció a sus familias, pero ese caso también nos permite ver esta otra historia en paralelo, la de cómo se activan los sistemas de justicia con sus posibilidades y sus limitaciones. Ahora, yo esperaría que sí, que hoy las preguntas en una escena del crimen no las dirijan un reportero, y no porque no tengan la capacidad, muchos están... Pero no es su... No le corresponde. Exacto, no le corresponde, exactamente. Y la manera también de obtener información de una persona que presenció un evento criminal tiene que ser una manera científica, estudiada, porque la mente, los recuerdos, lo que uno quiere decir, dice muchas cosas. Porque también hay que decir, a veces, como en este caso de este doble, parecería ser que la alteración o la pérdida de evidencias fue por un descuido, por un mal manejo de la escena del crimen, pero a veces esa pérdida de información se hace de manera consciente. Claro. Y tenemos, con un fin. Claro, tenemos casos en donde se simula, por ejemplo, que una persona se quita la vida y después hay una manipulación de los cuerpos, y ahí pues se pierde información que es importante para esclarecer. Y en esto, maestra, perdón que me extienda, pero me gustaría... No, por favor. Gracias. Regresar a una cosa que mencionaste, que es importante, de poder generar conciencia de cómo relacionarnos con este tipo de escenas. Yo sé también que es muy difícil cuando la escena implica pérdida de la vida de un ser querido. Claro. Incluso no querido, pero... Sí, una humana, ¿no? Exacto. Pero si es querido, pues hay un impulso por querer revivir a las personas. Claro, tocar, sí. Claro. Sí, o no aceptar que han perdido la vida, ¿no? Y ahí también es entendible, pero y pedir que las personas estén tranquilas y serenas es muy difícil, claro, ¿no? Pero aún así siempre hay un entorno de personas o gente que acude cuando se le llama para que colabore en lo que está pasando, que pueden ayudar que pueden contribuir en la medida en que hacen contención de las personas y también que no contaminan la escena. Creo que ese es un concepto que tenemos que quedarnos, que convivir con él. Tristemente, la contaminación de escenas va en contra del derecho a conocer qué pasó, del derecho a la verdad. ¿Tú crees que pusiéramos este mismo caso el día de hoy, o con los elementos que tenemos hoy, nos pudiéramos ir a ese pasado? ¿Crees que hubiera sido fácil encontrar la verdad? Sí,
Yo creo que desde el punto de vista científico se pudo haber llegado a los responsables, porque incluso es interesante, maestra, no sé si te acuerdas o leíste el reporte forense, lo de las puñaladas y de cómo se reciben. Sí. La mayoría de las puñaladas las recibieron en el torso del lado derecho, lo que sugiere, y esta es una observación de un policía, que quien les dio las puñaladas era zurdo. Y esa es una cosa ya muy específica, que si se hubiera, además de levantado huellas, no sabemos qué pasó con el arma con el que los... Nunca se supo. De esa nunca se supo. ¿No? Ni del tubo. Nada. Piensan que fue un tubo el que golpeó Piensan a que fue un Mercedes. tubo, otros mencionan que fue una macana, ¿no? Pero claro que había elementos y por la cantidad tan abundante de sangre que había en el lugar y por la cantidad de puñaladas, es decir, hubo una interacción constante de las personas. Necesariamente ahí había información dactilar o incluso ADN que pudo haber llevado, y luego para la parte del descarte de los posibles involucrados, este dato de era un zurdo, pues pudo haber ayudado. Ahora también se dice que no fue, como en el caso de Colosio, un asesino solitario, ¿no? O asesina. Eso sí, la hipótesis de una asesina no se baraja. Pero además, yo en ningún lugar pude encontrar que, dicho por Amalia y por María Luisa, que eran las personas que la ayudaban en el hogar, que faltaran cosas. Sí, no. Mencionan que hay desorden de cosas. Pero no dicen, es que faltaba el reloj de la señora. Solo un dato sí, que tenían los dos unos anillos muy costosos que fueron entregados a la madre de Ilicio y al padre de Mercedes, que viene desde España y son los herederos además. Pero ni siquiera los anillos se llevaron y iban a robar. O sea, estos son los misterios de este caso. Claro, ese dato contradice que el móvil era un robo, ¿no? Porque si era ese, y si en esa época, en esta también, sí, pero claro, en exacto. esa época especialmente, las joyas eran un bien muy preciado y de fácil venta. Claro, un empeño y se acababa. Así es, entonces el que no se los hayan llevado hace dudar de esta hipótesis. ¿Y cuánto tiempo estuvieron además en el domicilio? Porque suena extraño que les hayan quitado la vida. Quitemos el ruido, porque esto nos suena más ilógico todavía, pero bueno. Fuera de este ruido, fuera que ellas las empleadas no escucharon nada, fuera que los perros no escucharon nada, ¿cuánto tiempo pudieron haber estado? Porque si bien hablan de que estaba así en un desorden, pero nada que sugiriera que estaban buscando algo en particular, como que desordenaron por desordenar, pero no había un bien específico, porque ese $1,000,000 del que hablan, si hoy yo me llevara a Las Vegas $1,000,000, pues, es una fortuna. Hace 70 años, obviamente había el de antes de los nuevos pesos, lo que imaginemos, pero $1,000,000 es $1,000,000. 100,000 pesos, digamos, que hayan sido de esa época, era muchísimo dinero para tenerlo en la casa. Entonces es dinero que tampoco se supo si estaba, si no estaba. Jamás hubo ni siquiera la institución bancaria que dijera, bueno, sí hubo un retiro, efectivamente, la señora vino ayer. Las empleadas nunca las tuvieron en un interrogatorio aparte, donde primero la línea de investigación pudieran corroborar sus versiones o dejarlas libre. Ellas siguieron en la casa, se limpió la casa, justo lo que luego sucede, ¿no?, hoy en día. Entonces todo estuvo mal. Sí, el misterio quizá también es por qué la policía no intervino, ¿no? Y eso alimenta un poco esta posibilidad de que haya tenido que ver con un personaje que era bastante, ¿cómo le podemos decir?
este personaje cubano de interés para los gobiernos y donde valía más la pena no hacer mucho ruido. Muy así, porque sí no tendría desde el punto de vista abstracto, ¿no? Y teórico, no tendría por qué no haberse podido resolver. Hay casos que son muy difíciles de comprobar porque no hay evidencia. Pero en este caso no hace sentido que si el móvil era el dinero y que le querían a ella y que la esperaron para matarles porque necesitaban que ella les diera información de cómo abrir la caja de seguridad y la caja del banco, entonces tampoco hace sentido que el primer golpe que le dan sea en la cabeza y que sea además el golpe que la priva de la vida. Lo que sugiere que las puñaladas fueron de a gratis, porque ella ya no tenía vida. Y si ya no tenía... quizá la explicación de por qué lo matan a él, pues si era a Ilicio, al novio o al amante o al galán, como le llamamos, como cada quien le quiera llamar. Su pareja del momento ya. Su pareja, sí. Su mamá diría su pareja estable, sentimental. Haría sentido que a él lo maten porque testificó los hechos. La amiga dice que cuando se despide, ella había comido con la amiga un día antes. Y después se despidieron porque Ilicio fue por Mercedes para irse al frontón. Y la amiga lo que dice es que lo que ella sabía es que cada quien iba a dormir en su casa. ¿Qué hacía ahí? Y que hasta la mañana, exacto, se iban a encontrar para irse a Las Vegas. A Las Vegas sí se iban juntos, en eso hay coincidencia. Pero entonces sí, esta explicación de era un robo, entonces, y ahí cobra fuerza esta otra información sobre la venganza y el enojo. Por parte de Clemente, bueno, que conocemos que es Tony, pero además, él resulta que muere al pie de la prisión, de una de las rejas, porque tenía su compañero de celda, habían hecho un plan de escape, y entonces ahí queda abatido por los guardias, los custodios de Lecumberri, y ahí queda muerto, y ahí queda muerta la historia. Es correcto. Este personaje en realidad cobró vida con el paso de los años, cuando hubo algunos otros reporteros o cronistas de la época que regresaron a la historia, pero no fue parte de las investigaciones policiales, ni de los primeros momentos, sí. Y esto es lo que conecta, entonces sí, a las empleadas domésticas, ¿no? Al enojo, al dinero, la venganza y la hazaña con la que trataron estos cuerpos, ¿no? Las puñaladas, múltiples puñaladas, sí. ¿Pudieras pensar que fueron ellas? Pues es que suena inverosímil que no hayan escuchado a los perros ladrar, si es que ladraron los perros, y a la señora y al novio pidiendo ayuda. O sea, los que los hayan sorprendido en el cuarto y los perros no ladraron porque las conocían, les eran familiares. Sí, lo que sugiere alguna de estas crónicas es que en realidad ellas eran cómplices, o alguna de ellas al menos, la que había sido expareja de Tony, y es la que les abre la puerta. Por eso ellos ya están en la habitación cuando llegan Mercedes e Ilicio a la recámara. Y entonces todo sucede en el ámbito de la recámara. No hay una persecución, no hay nada en otras partes de la casa, todo se concentra ahí. Porque hoy en día estarían vivas. Pues sí. ¿Tendrían 70, 80 años? No más, ¿no? Porque si tenían... En el 50, para los 60 tenían 20 años, pensemos. Porque para el 1960, o sea, pensemos hace 60 años, 70, 80, pon que tuvieran 80 y tantos años. Pues a lo mejor alguien las conoce. Si alguien las conoce... Que pudieran platicar su historia. O alguna familiar de ellas que hayan escuchado la historia de la abuela o la historia de la mamá. Sí, porque el testimonio de ellas yo creo que es muy valioso para entender qué fue lo que pasó. Y en ese momento ni siquiera fueron escuchadas realmente, yo creo. Sí, no, las crónicas lo que refieren es que las preguntas se las hicieron ahí.
no en la comisaría, no en la fiscalía. Aquí no hubo juicio. Hubo líneas de investigación policiales, hubo teorías que lanzó la policía, hubo declaraciones, pero no sabemos que se haya ni siquiera iniciado un expediente formal de investigación, menos que se haya llevado ante un juez. No se enjuició a nadie. No sé. ¿Y tú crees que habrá sido común en la época este tipo de crímenes? Pues yo estuve revisando noticias, hice algo de hemeroteca, ¿no? De la época. Sí había un ambiente de criminalidad, no solo de robos. Y eso me llevó a conocer este programa de desarme, que estos hechos suceden, este crimen sucede septiembre de 1959. Y este programa de desarme en febrero, marzo del 60. O sea, en el tiempo está muy pegadito. O sea, sí era un problema público, la inseguridad, sí. Incluso de las mafias, ¿no? Que se hablaban de las mafias cubanas, que las mafias italianas, hablaban de rusos, que venían de españoles, que venían en México, que traían no muy buenos negocios, y era un lugar perfecto para poderse mezclar en esta alta sociedad. Sí, de hecho las descripciones de la época hablan de vicios, de una ola, de violencia en la Ciudad de México, que en ese tiempo tenía cerca de 5 millones de habitantes. Y esta localidad donde se ubica esta casa donde se comete... Colonia Juárez. La Colonia Juárez era una colonia muy importante. Claro. Sigue siéndolo. Sí. Y además es preciosa. Sí, claro. Pero en esa época ya lo era, y de próspera, y de gente... Y cerca de ahí, Paseo de la Reforma, claro. el club... el Frontón. El Frontón México, el University Club. Luego, hay muchos edificios muy importantes que después se perdieron, se tuvieron que demoler como consecuencia de los daños del sismo de 1985. Pero sí estaban en un centro donde acontecían sucesos importantes para la vida pública. México estábamos en desarrollo, en crecimiento. De esos años también es cuando se empiezan a ampliar las vías viales de la Ciudad de México. Se termina de construir la Torre Latinoamericana, hoy emblemática, un ícono de la ciudad, pero bueno, un ambiente de prosperidad cultural también muy atractivo, ¿no? Que no inicia en los 50, sino desde los años 20, pero sí, la Ciudad de México convocaba a la prosperidad y al dinero y al crecimiento y a la bonanza y al desarrollo de nuevas industrias, y junto con eso pues va acompañado de criminalidad y de... Que es obvio en este crecimiento, finalmente. Así es, sí. Pues qué buena historia, ¿eh? ¿Tú con qué te quedarías al final de lo que hemos platicado? Entiendo que nos has explicado, ¿no? Del manejo de las escenas, pero tú como abogada, ¿con qué te quedas en escuchar cómo se manejaba y en entender si es que era por las escasas herramientas, si teniéndolas esto puede cambiar? Yo creo que sí era la ignorancia, entendiendo como la falta de comprensión de lo que implica un sistema de justicia en conjunto, que tiene muchas partes, no solamente a las fiscalías, es las policías como primeros respondientes muchas veces, que son las primeras personas que llegan a las escenas en donde se cometen este tipo de sucesos. Hemos evolucionado, yo creo que es bueno siempre también identificar y hablar de lo que se ha hecho bien. Hoy, 70 años después, casi 80 años después, hay un mejor entendimiento de la importancia que tienen nuestras policías,
nuestros fiscales, los servicios periciales, todas las profesiones que a veces no se mencionan, pero que componen el sistema de justicia. Cada parte, y eso lo podemos ahora apreciar, entre otras cosas, en el canal del doctor Olivares, pero dactiloscopistas, serologistas, o sea, toda la gente que trabaja con partes tan específicas del conocimiento, grafólogos, grafóscopos, odontólogos, forenses, genetistas, se requiere de múltiples disciplinas para poder entender qué fue lo que pasó. Sí, de una manera profesional. De una manera profesional y científica. Y por eso tenemos que poner la mirada también ahí como sociedad. Y no solamente en lo que sucede hasta el final de toda una cadena en donde muchas veces los casos se arman así, a partir de omisiones, de destrucciones también, de acciones que van en contra de los propósitos de una investigación. Entonces yo creo que también hay que cuidar a todos, ¿no? Cuando funciona bien el sistema de justicia, hay que cuidarlo y hay que darle la importancia que tiene cada una de las profesiones que participan de eso, porque no nada más es un asunto de policías y ladrones, como muchas veces se ven los asuntos, ¿no? Y por último te quisiera hacer esta pregunta. Vimos que en este pasado, si bien la policía o el sistema judicial no hizo su trabajo como debiera, pero también estaban los medios de comunicación. Hoy en día vemos que también los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad en filtrar imágenes, en hablar con personas que no deberían, en darle foco a otras cuando una línea de investigación tendría que tener cierto anonimato de filtración de información. ¿Qué tan importante crees tú que sería necesaria también esta reforma de esta comunicación que se da en estos eventos? ¿Y cuál es la responsabilidad también de los medios de comunicación? Hoy hay responsabilidades sociales también y deberes que tienen que cumplir los medios de comunicación respecto de los que antes no se tenía conciencia. Pero otra vez es un sistema, porque hay unas prácticas que hacen que involucran a los servidores públicos, a las y los servidores públicos, que son los que muchas veces filtran la información de las carpetas, o que son los que comunican a los medios de comunicación, pasó esto, y muchas veces llegan primero los medios de comunicación antes que los policías. Exacto. También hay guardias, los medios de comunicación antes sobre todo solían, ahora no sé eso cómo funciona, porque sí hay una manera distinta en la que todo mundo trabajamos a partir de que los medios de comunicación tradicionales dejaron de ser la única vía o la principal vía por la cual se enteran las personas. Hoy en cada uno de nosotros hay un periodista, un reportero, ¿no? Tenemos una cámara, documentamos y transmitimos nuestra perspectiva de los hechos. Yo quizá lo que llevaría para aterrizar lo que me preguntas, sin dejar de lado los medios de comunicación, es a que prestemos atención a qué consumimos y por qué lo consumimos. Y a que pensemos en este elemento más humano, porque cuando nos son ajenos los hechos podemos quizá relacionarnos distinto, pero pensemos siempre que esa fotografía que estamos viendo, consumiendo o compartiendo puede ser de un ser querido, claro, de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, de una hermana, de una pareja. Y quizá así sea más fácil entender que no nos gustaría que si una de nuestras personas queridas es víctima mortal o grave de un delito, no nos gustaría que le exhibieran. Claro. Y creo que hay que anteponer este elemento humano. Y si lo entendemos como sociedad, eso tendría que llevar a todos los diferentes profesiones a convivir así. Ahora hay reformas porque hay que recordar que los delitos se tipifican, hay delitos federales, pero hay delitos también locales. Entonces, cada congreso local de los diferentes estados del país emiten sus
regulaciones y establecen qué es delito en esa entidad y qué no. Okay. Hay muchos congresos que ya han legislado para penalizar con cárcel, o sea, ya es un delito en algunas partes del país. Es un delito que pueden cometer los medios de comunicación que divulguen, comercialicen, difundan imágenes que impliquen un cuerpo sin vida. Y las penas son más graves si son feminicidios o niñas o niños. Y esto tiene toda una explicación de por qué es así, porque también en buena medida es consecuencia de movimientos feministas que han trabajado para que se entienda por qué no se puede exhibir y comercializar con la imagen de mujeres que sufrieron un delito. Una ley muy emblemática de esto es la ley Ingrid, que se refiere a un caso de una joven que perdió la vida y que fue exhibida de una manera terrible, macabra. Así es. Y eso llevó a concientizar y a impulsar este tipo de esfuerzos. Entonces, cada vez más creo que se va a ir generalizando, pero esto no deja de ser muy reciente, maestra. Nos falta todavía mucho trabajo por hacer. Mucho por caminar, claro. De verdad, me ha encantado platicar, no solo con alguien tan preparado y tan... ¿Sabes algo que yo agradezco a las personas que aceptan estar en este espacio? Que se involucren. Yo sé que tienes muchas ocupaciones, tienes trabajo, tienes familia, tienes vida, y aún así te diste el tiempo de revisar la información, de tomarlo como un trabajo. Entonces yo de verdad te lo agradezco muchísimo porque ha sido una plática no solo de conocer una historia que quedó sin respuesta, pero además de que nos diste muchos datos que hoy en día creo que son bien importantes de escuchar y de una persona preparada, pues mucho mejor. La agradecida soy yo, maestra. Muchas gracias por abrirme el espacio, por la invitación a toda la producción y por poder compartir estos momentos con tu comunidad, que es una comunidad muy cariñosa. Sí, he visto los comentarios. Sí, así que un saludo para todos y todas. Pues muchas gracias, ya conocieron a Fabiola. ¿Alguna red social que tú manejes, que quisieras compartir? Estoy en X como Fabiola, con W de bueno, Fabiola Navarro. Perfecto. Y ahí suelo compartir. Últimamente la tengo un poco abandonada porque estuve trabajando los 3 últimos años en un tribunal. Entonces me parecía que era incompatible estar trabajando con casos y que había que trabajar como con mucho cuidado y estar compartiendo información. Antes de eso fui investigadora en la universidad y ahí compartía más. Hoy otra vez vuelvo a ser consultora independiente y entonces voy a estar compartiendo más cosas. El tipo de cosas que yo comparto tienen que ver con esto, con el sistema de justicia, con cómo funciona, con cosas que me parece que como sociedad tenemos que ver y que son interesantes. Eso es lo que podrían encontrar. Muy bien. X. ¿Me puedes repetir, por favor, Fabiola? X, antes Twitter, Fabiola con W de bueno, Navarro. Perfecto, pues yo creo que eres una de las personas que debemos seguir, deberemos informarnos, tal vez tratar de encontrar personas que nos den información, que sean incluso más accesibles a nosotros, de mejor entendimiento, así que pues yo los invito a todos a que busquemos esta información, está disponible, no tenemos el pretexto de decir que no hay información, sí la hay, nada más que hay que saber encontrarla. Así que te agradezco mucho, les agradezco mucho a ustedes, todos sus mensajes, todo su apoyo, todos los nuevos casos que nos están mandando, los estoy de verdad revisando. No les digo que dejen de enviarlos porque estoy feliz de recibirlos, pero sí han sido mucho, así que cosa que agradezco el interés. Pero los estamos limpiando junto con Svein, que ya participa ahora de manera continua todas las semanas en Te Cuento los Misterios. Mándenos misterios también para Svein, le va a encantar, a él también le gusta estar en todo esto metido. Así que, por favor, suscríbanse, es bien importante, poner la campanita, porque así, recuerden, siempre vamos a estar más unidos. Les agradezco y hasta la próxima.